El reino animal. En Génesis 1, 2, 24 nos dice que el Señor creó los seres vivientes y entre ellos los animales, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. El reino animal incluye más de 1.5 millones de especies. Los animales son eucariotos, multicelulares, heterótrofos. Presentan tejidos diferenciados además de sus características que son responsables de su división en sus grupos. Estas son algunas de las características de los animales. Tenemos también su clasificación. Los animales se clasifican en animales vertebrados, de sangre caliente, de sangre fría, peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles. Invertebrados, sin patas, como esponjas, celentereros, gusanos, equinodermos, moluscos, con patas como los crustáceos, mariópodos, arácnidos, insectos. Según tres formas: su esqueleto, su alimentación y su reproducción. Según el esqueleto están divididos en o clasificados en vertebrados o invertebrados. Según su alimentación, en carnívoros, herbívoros, omnívoros. Y según su reproducción, en vivíparos u ovíparos. Vertebrados o invertebrados. Sabemos que los vertebrados son los seres vivos que tienen columna vertebral y los invertebrados son los seres vivos que no tienen columna vertebral. Pero de los invertebrados la mayoría presenta un cuerpo blando, otros como los caracoles han desarrollado conchas y las langostas y los insectos presentan un esqueleto de la siguiente manera. Son exoesqueleto, con una caparazón que les protege su cuerpo interno. Segunda clasificación, por alimentación. Entonces, los animales se clasifican su alimentación en carnívoros, herbívoros, omnívoros. Los carnívoros son aquellos seres vivos que en su dieta solo se alimentan de carne. Los herbívoros son los seres vivos, animales seres vivos que en su dieta solo se alimentan de frutas, verduras, pastos, hierbas. Y los omnívoros son aquellos seres vivos que en su dieta se alimentan de todo, comen de todo, como los ratoncitos, como los cerditos, como las gallinas que comen de todo. Según su reproducción, tercera clasificación. Repito, primera por su esqueleto, segunda por su alimentación y tercera por su reproducción. Y por su reproducción se encuentran los vivíparos. Son los animales que nacen del vientre de la madre, que se crían dentro de su placenta y después de cierto tiempo de gestación, entonces nacen sus crías. La mayoría de nosotros conocemos de ellos porque en casa hemos tenido perritos, gaticos, y sabemos que los mamíferos son de sangre caliente, que la mayoría están cubiertos de piel o de pelo. Algunos son son domésticos, otros son salvajes, que los ovíparos nacen de huevos, que algunos de ellos, sus huevitos están dentro del vientre de la madre, como las gallinas, y allí está el embrioncito. La gallina pone el huevo y al calentar 22 días ese huevito la gallina, entonces ya sale el pollito. Otros no, otros el huevito está dentro de la madre, se cría bien el animalito y luego deposita o pone el huevo la hembra y nace de una vez, se rompe el huevito y nace de una vez el animalito. Tenemos la clasificación entonces de los vertebrados. Son los peces, los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios. Veamos qué nos dicen entonces los mamíferos. Los mamíferos, algunos son acuáticos, como los delfines y las ballenas.
Algunos ponen hasta huevos, como el ornitorrinco. La mayoría gestan sus crías dentro de su cuerpo, como los marsupiales, como los canguros, las zarigüeyas. Y los mamíferos también salen pues de la placenta de la mamá. La placenta permite que la cría se desarrolle dentro del cuerpo de la madre hasta que el embrión se desarrolla y completa su ciclo. Y luego ellos se alimentan de las glándulas mamarias. La mayoría pues son vivíparos también, respiran por pulmones. Sus extremidades generalmente les sirven pues para desplazarse. Hablemos de las aves. Las aves son animales vertebrados bípedos, de sangre caliente, con alas y cuerpos aerodinámicos que se adaptan al vuelo. Su sistema óseo es hueco, lleno de aire que les permite de esa manera ser livianos para poder volar. Poseen poderosa musculatura en el pecho para poder también maniobrar en el aire, como los halcones, como las águilas, como los chulos. Poseen pico, patas, alas de forma y tamaño que varían según su especie, como el pico de una cigüeña y como el pico de un pelicán. Son supremamente diferentes. También podemos decir que su cuerpo está cubierto de plumas, que no tienen diente, que su pico es córneo, aunque hay aves que tienen el pico aserrado en forma de sierrita, pero no son dientes. Y tenemos los reptiles. Son animales ectotermos, es decir, que su actividad depende de la temperatura ambiental. Si está haciendo mucho calor, entonces ellos están quieticos para no sofocarse. Si está haciendo frío, entonces pueden desplazarse o algunos guardan temperatura dentro de su cuerpo. Las escamas de la piel de los reptiles puede ser lisa, granulosa o aquillada, como el caso de las iguanas, que tienen esos cachitos y son duros y tienen también como pepitas fuertes en su caparazón. También los tienen las tortugas. Sus miembros son cortos, incluso algunos ejemplares como las culebras carecen de patas, pero los reptiles, algunos tienen patas y pueden desplazarse rápidamente. Podemos también decir de los reptiles que tienen sus órganos sensoriales desarrollados, le ayudan a la ubicación de la presa. Tienen una agilidad increíble por sus sentidos, les ayuda para poder entonces ubicar la presa cuando están en el momento de caza de su alimento. Existen aproximadamente 8.000 especies de tortugas, cocodrilos, serpientes e iguanas. Y hablamos de los anfibios. Los anfibios sufren metamorfosis, es decir, desarrollan etapas para poder completar sus cuerpos, sus órganos y poder entonces salir y desplazarse libremente. Eso lo hemos aprendido en cursos anteriores, pero cuando estudiemos la reproducción de los animales, entonces vamos a hablar acerca de la metamorfosis. Tienen piel fina y húmeda, carecen de pelo o escamas y está provista de glándulas con una multitud de funciones especiales. Y entre estas encontramos las ranas, que son de ranitas en el Amazonas, que son venenosas, aún son muy hermosas, de colores muy diferentes y de colores agradables, que pueden favorecer en su disposición para poderse reproducir y fecundar. También tenemos de su color que se adapta al medio y se permite entonces que ellas puedan sobrevivir a los depredadores. Los peces. Su respiración es a través de las branquias. Su piel está revestida de escamas, aunque existen excepciones. Sus ojos carecen de párpados. Los peces tienen algunas otras características. Por ejemplo, los tiburones, rayas y truchas poseen mandíbulas. Algunos como los máximos y lampreas carecen de mandíbulas. Algunos poseen esqueleto cartilaginoso, como los tiburones y las rayas. Los peces también tienen sangre fría,
y se adaptan para vivir al ecosistema acuático según sea agua salada o agua dulce. Vamos entonces a ver lo que es la clasificación de los invertebrados. Tenemos los gusanos, los moluscos, los artrópodos, los equinodermos, las medusas y las esponjas. Dentro de los invertebrados nombramos los gusanos para que observemos cómo son. Los moluscos, que son los caracoles, los artrópodos, donde están los insectos, los equinodermos, las estrellas de mar, las medusas y las esponjas. En la clasificación de los artrópodos tenemos los insectos. Están los arácnidos, donde están los escorpiones, las arañas, los crustáceos, que son los cangrejitos que encontramos en el mar, o las langostas, y los miriápodos, que son los ciempiés. Dentro de la clasificación de los invertebrados están los moluscos, que son las almejas, llamadas bivaldos, los caracoles, que son los gasterópodos, y los cefalópodos, que son las hiedras o los mismos calamares para desplazarse con sus diferentes brazos que les ayudan. Dentro de los invertebrados tenemos las medusas, los anémonas y los corales. Estos presentan simetría radial, viven flotando o fijos en las rocas, son acuáticos y viven en mares cálidos. Su cuerpo es blando, los corales tienen una caparazón dura. De esta manera entonces terminamos la clasificación de los animales.